Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendice y les ama. Hermano Nico, ¿se va a preparar algo? Con confianza. Vi como que iba encarrerado y se arrepintió a medio camino. No. De esos quiere Dios, de los arrepentidos. No, con confianza, con confianza. Bueno, buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Gálatas. Vamos a terminar, si Dios lo permite, hoy el capítulo 3. Y ya vamos a la mitad, muy rápido, porque solamente son 6 capítulos Gálatas. Así que ya vamos a acabar hoy, primeramente Dios, el número 3. La siguiente semana empezamos el 4, que es noviembre. Así que a lo mejor antes de que termine el año ya acabamos Gálatas, ¿verdad? Noviembre es el mes más hermoso, ya les dije el domingo, porque es mi cumpleaños. Aquí estamos los 3 festejados de noviembre, Cari, Axel y su servidor. Vamos a celebrar de este domingo mi cumpleaños es el lunes, luego el de Axel es el 12, luego el de Cari hasta el 25, no, 27, el 7, luego. Pues ahí está, el domingo agarramos los 3 parejos, de este al otro, ¿vale? Bueno, vamos a continuar hoy, hermanos, con el capítulo 3, y a ver ¿quiénes vinieron el miércoles pasado? Vino, creo que mi hermano Antonio, Nico, mi esposa, Irene, no recuerdo si vino o no vino. No, ni Bernardo, ese sí me acuerdo que no vino. A ver, ¿quién se acuerda de ustedes dos? ¿En qué versículo nos quedamos? Estudiamos el 12. Así que hoy vamos a empezar a partir del 3. Así es. Bueno, vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Cuando tengamos, decimos amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Dice así la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Fíjense bien, Jesús nos redime de la maldición de la ley. Fíjense qué interesante. Cristo nos redimió, hermanos, porque en realidad no la cumplimos nosotros. Y no la hacemos del todo. ¿Hay alguien aquí que se jacte que diga que cumple todos los mandamientos? Nadie, ¿verdad? La ley nos ha puesto bajo una maldición hasta este momento, pero ahora Jesús nos va a redimir de esa maldición de la ley, ¿sí? Redimido tiene la idea, hermanos, de volver a comprar, ¿sí? O compra de. No es solamente rescatar, sino es comprarte, pagar por ti, ¿sí? Entonces, sino que Él está pagando un precio de rescate, como cuando te secuestran y dicen, a ver, pues ofrezcan tanto para devolvérselo, y alguien paga, ¿sí? Entonces, Jesús nos compró por debajo de la maldición de la ley. En Jesús, mis hermanos, tú y yo ya no estamos más maldecidos. Gálatas del 3, del 10 al 12, que ya vimos, nos dejó a todos bajo una maldición. ¿Lo recuerdan que estudiamos sobre la ley? Entonces, pero no estamos malditos más ya. ¿Por qué? Porque Jesús nos compró por debajo de la maldición. Lo más importante es que Jesús, hermanos, nos compró de la derrota, de la esclavitud y de la pena de muerte. ¿Para qué nos compró? Para reinar con Él como reyes y sacerdotes con Él para siempre. Como en lo que pasó a José, de la historia que vimos estos domingos, ¿verdad? Del esclavo pasó a ser el amo y señor de Egipto después del faraón. Así que tenemos que comprender eso. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, como Él pagó un precio, hermanos, para rescatarnos, habiéndose hecho maldición, ¿sí? Así lo pagó. Cuando te preguntes, ¿cómo pagó Jesús el precio por rescatarnos? Bueno, habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué significa que Jesús se hizo maldición por nosotros? Bueno, Él se puso en nuestro lugar y llevó la maldición que tú y yo merecíamos.
Si te puedes regresar Axel, al versículo anterior, fíjense nada más lo que dice al principio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí? Hecho por nosotros maldición, fíjese, porque escrito está, maldito ¿quién es? Todo el que es colgado de un madero, maldito, ¿eh? ¿Quién fue colgado de un madero? Él se hizo maldito. Él agarró la maldición. ¿A quién le correspondía esa maldición? A nosotros. Él, santo, puro, sin maldad, se hizo maldito para salvar. Imagínate. Es como cuando alguien, me acuerdo, vi una historia de unos niños que se robaban un pan y el papá supo que se habían robado el pan y el papá se saca el cinto y le dice, necesito que me diga quién fue. Y al momento le encuentra al niño menor, como, ¿cómo le llama a lo que le cae del pan? Como, migajas, en mi pueblo le llamamos surrapa, aquí en la playa. Entonces, pues, se comió. Entonces el mayor, por proteger a su hermano que no le pegara, le dice, papá, yo me lo robé, pero se lo di a él para que se lo comiera, pero me lo robé. Y le dan los cinturonazos al niño mayor. Eso es lo que hizo Jesús. Él dijo, mátenme a mí, a ellos no. Padre, maldíceme a mí, a ellos no. Padre, necesitamos restaurar la relación que por culpa de Adán y Eva se cortó. Necesitamos restaurarla, que ellos puedan tener acceso a ti. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando Jesús murió, ¿qué pasó en el templo? El velo se rasgó, y ese velo, eso no es, pues se rasgó una cortina, no, hay un trasfondo de ese mensaje. ¿Sí? En el tabernáculo, que es la imagen que tenemos ahí en el póster que está ahí, había una cortina. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar por esa cortina para tener acceso a orar con Dios. No cualquiera podía entrar a orar con Dios. Hoy lo hacemos y la gente lo hace como que, ay, hay que orar. Cuando antes no cualquiera lo podía hacer. Entonces tenías que pasar por esa cortina. Y no era, dice la historia, ¿verdad? Cuando se estudia historia, que esa cortina no era de una tela común y corriente, era una tela demasiado dura que no se podía cortar tan fácilmente. ¿Sí? Y cuando Jesús muere, nadie tocó la tela, se rasgó. ¿Qué pasó ahí? Jesús te está diciendo, ya no hay que preocuparse, hay acceso directo con el Padre. Puedes hablar con el Padre. Estamos perdonados. Se rompió la maldición. Qué hermoso, ¿no? Así que Él se puso en nuestro lugar, mis hermanos, y llevó la maldición que tú y yo merecíamos. Nos deja en nuestras pistas para entender que el precio que pagó para comprarnos a nosotros de debajo de la maldición de la ley fue el precio simplemente de Él mismo. ¿Sí? Esto no solo le costó a Jesús algo, incluso algo grande, le costó a Jesús mismo, su vida. Sabemos que los hombres maldecían a Jesús cuando estaba colgado en la cruz, sino que nada se compara como Él fue maldecido por Dios el Padre, hermanos. Él se hizo el objetivo de la maldición y estableció a los creyentes, o sea, a ti y a mí, fuera del objetivo. ¿Sí? Pablo no dice que Cristo fue hecho maldición por Él. ¿Sí? El acento se pone en las dos palabras para nosotros. Cristo es personalmente, hermanos, inocente. Personalmente, Él no merecía la horca por un delito de su propio hacer. Pero debido a que Cristo tomó el lugar de otros que eran pecadores, Él fue colgado como cualquier pecador. O a lo mejor incluso como el peor de los pecadores. ¿Sí? Todos los profetas de la antigüedad, hermanos, decían que Cristo debe ser el mayor transgresor. Fíjense, para lo que Él pagó, debe de ser el mayor pecador, el mayor asesino, el mayor adúltero, el mayor ladrón, el mayor mentiroso que haya existido sobre la tierra. Él agarró todo eso. ¿Sí? Él tomó los pecados. ¿Sabes qué pecados, hermano? No nomás los tuyos, no nomás los míos. Agarró los pecados de todo el mundo. ¿Te imaginas? Si tú has dicho mentiras, ahora imagínate las que ha dicho todo el mundo. ¿Sí?
Por eso dicen que unos dicen que fue el mayor pecador al momento que él muere, ¿sí? Entonces, él era un pecador cargado con los pecados de un Pablo que, por ejemplo, era blasfemo, ¿sí? Cargado de pecados de un Pedro que negó a Cristo, ¿sí? Cargado con los pecados de David que cometió adulterio y asesinato, si le agregamos. Y le dio a los paganos la ocasión de reírse del Señor. En resumen, Cristo fue acusado de todos los pecados, de todos los yo que Él debe pagar con ellos su propia sangre, ¿sí? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuándo Jesús paga el precio? Cuando está en el madero, ¿verdad? El principio de Deuteronomio muestra que Jesús recibió esta maldición sobre sí mismo, hermanos, cuando estaba colgado en la cruz, cumpliendo la promesa de Deuteronomio de una maldición a todos los que no solo han sido ejecutados, pero tienen sus cuerpos expuestos públicamente a la vergüenza. Por eso los crucificaban, por eso no lo hacían entre escondidas. Era también, aparte de que te voy a matar, para que la gente te dé vergüenza, que la gente vea cómo eres de pecador, o cómo eres de ladrón, o cómo eres de lo que haya sido. Es una vergüenza que la gente te vea, por eso lo hacían público, ¿sí? Y así fue él, colgado, ¿verdad? Colgado en un árbol, dice la cita. Y en el pensamiento del antiguo Israel había algo peor que ser condenado a muerte, hermanos. Peor que eso iba a ser condenado a muerte, ya que su cuerpo se dejó a la intemperie, expuesto a la vergüenza, a la humillación y a la compactación de animales con aves. ¿Por qué era mayor vergüenza, hermano? Porque te dejaban ahí colgado y era para que todos los buitres te comieran, para que los animales carroñeros llegaran y empezaran a morder tu cadáver. O sea, era algo cruel, pues, demasiado cruel, ¿sí? Así que cuando se dice que es colgado en un árbol, no tiene la idea de que es ejecutado porque lo estrangulamiento, sino de tener el cadáver montado en un árbol u otro lugar visible para exponer al ejecutado y a los elementos para que pueda tener vergüenza pública. Sin embargo, si alguien fue ejecutado y que se considere digno de tal desgracia, la humillación a su memoria y a su familia no debería ser tan excesivo. Deuteronomio 21 dice también, su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol. Y esa era una manera de templar hasta el juicio más severo, pero ya llegó un momento en que tenías que tener misericordia. Es significativo que Jesús también cumplió esto, y todavía no lo sabían. Esto es de Deuteronomio. ¿Cuándo cumplió esto? Cuando fue bajado de la cruz, ¿verdad? Antes de que la noche llegara y lo llevaran a una tumba. Para que la bendición de Abraham viniese, ¿sí? Jesús recibió esta maldición que nos merecíamos y no lo hizo, de modo que pudiéramos recibir la bendición de Abraham, que lo merecía y que no lo hizo. Sería suficiente si Jesús simplemente quita la maldición que no merecíamos, pero lo hizo más que eso. Él también dio una bendición que no nos merecíamos. Fíjense, nos quitó una maldición que merecíamos y nos dio una bendición que no merecíamos. Ese es el verdadero amor, mi hermano. Ese es un amor puro y que yo creo que nunca va a existir un amor tan grande como el de Jesús por nosotros. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Esta que estoy diciendo. Es lo que Pablo ya describió en Gálatas 3, pero versículos 8 y 9, que lo vamos a leer más adelante. No, ya lo leímos, 8 y 9. La bendición de ser justificados ante Dios por la fe en lugar de las obras. La frase en Cristo Jesús, hermanos, es importante. La bendición no viene porque son gentiles. No más que la bendición de estar bien con Dios llega a los judíos porque son judíos. Se trata de todo. Es decir, judíos, gentiles, por igual, ¿sí? Identificados en Cristo Jesús y no por sus propios intentos de justificarse a sí mismos. Debido a que esta bendición es nuestra en Jesús, recibimos la promesa del Espíritu mediante ¿qué? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cómo estás seguro que vas a tener o que tienes el Espíritu Santo? ¿Por medio de qué? Nadie. A la una. De fe. Por medio de fe.
No hay más. ¿Sí? Por medio de fe. Así que no a través de volver a la ley. ¿Sí? La promesa es recibida, hermanos, no ganada. ¿Alguien de aquí se puede decir que se ha ganado la presencia del Espíritu Santo en sí? Nadie. Es recibida nada más. La naturaleza inmutable del pacto de Dios con Abraham, versículos del 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Aunque es solo el pacto de un hombre, sin embargo, si se confirma, no se anula o se suma a ella. Ahora, a Abraham y a su descendencia fueron hechas ¿qué? Las promesas. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino como de uno, y a tu simiente, que es Cristo. Esto pues, que la ley que vino 430 años después, no puede anular el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo, que debe hacer la promesa de no efecto, porque si la herencia es por la ley, ya no es de la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? Mediante la fe, mediante la promesa. Hermanos, hablo en términos humanos, dice primero Pablo, fíjense, hablo en términos humanos. Primero establece el principio de que incluso con un pacto entre los hombres, la alianza se mantiene firme una vez que se hizo. Nadie lo invalida ni le añade. El punto de Pablo no es realmente acerca de los pactos entre los hombres, pero decir cuánto más la alianza que Dios hace, ¿sí? Esa es mucho mejor. Esa no hay falla, no hay mentira. Pero no debemos perder la primera palabra de Gálatas 3:15, hermanos. Hermanos, tan difícil y peligroso como eran los oponentes de Pablo en Galacia, también eran sus hermanos. Él se enfrenta a ellos y les convence como hermanos. Ahora a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. En Génesis 22, Dios prometió a Abraham que en tu simiente serán benditas, ¿se acuerdan de eso? Todas las naciones de la tierra. ¿Dijo Israel? No, todas. ¿Incluye México? Sí, incluye México. Todas las naciones de la tierra. Pablo observa que se utiliza el singular para la semilla, no el plural. El punto es claro. Y a tu simiente, ¿quién es su simiente? Cristo. Dios se está refiriendo a un descendiente específico de Abraham, no a sus descendientes en general. Este convenio y la promesa se hizo no solo para Abraham, sino también para Jesús, el Mesías. La naturaleza inmutable del pacto con Dios, con Abraham, es un principio importante. Era un pacto de un solo lado, pero que le fue prometido para siempre. Y esto significa que la promesa de una tierra, una nación y de una bendición representa eternamente a Abraham y a sus descendientes. Aunque espiritualmente la promesa de una bendición llega a todas las naciones, pero ¿a través de quién? De Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Por la fe. ¿Sí? Porque si la herencia es por la ley, ya no es de la promesa, dice. Pero Dios le concedió a Abraham mediante ¿qué? Mediante la promesa. Si la herencia que se ofreció a Abraham estaba en base de la ley, puede que no sea permanente, ya que dependerá en menos en parte de Abraham de guardar la ley. Pues ya que la herencia se ofrece sobre la base de la promesa de Dios entonces está firme, no depende de ninguna ley. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, la gracia. Lo que Dios está dándole a Abraham, mis hermanos, fue la concepción de la gracia. Amén. La palabra también está en el tiempo perfecto, lo que demuestra que el regalo es permanente, hermanos. A través de todo esto, Pablo demuestra una vez más por las Escrituras que el acercamiento a Dios en el terreno de la fe, no por obra o de obras, además de la fe, es completamente bíblica, hermanos. Además, la ley de Moisés, a pesar de que se produjo después del pacto con Abraham, de manera que no se anula, el acercamiento a Dios en el terreno de la fe está firme, a la derecha, junto con el pacto de Abraham. El propósito de la ley, mis hermanos, nos tiene que ayudar a entender nuestra libertad de la ley. ¿Sí?
La ley fue dada a causa de la transgresión del hombre. Vamos a leer los versículos del 19 al 21. ¿Para qué sirve entonces la ley? Fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. Hasta que viniese ¿quién? La simiente, a quien fue hecha la promesa. Ley que fue nombrada mediante ángeles por mano de ¿quién? De un mediador. Ahora, un mediador no para uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? Por supuesto que no. Por si no hubiera habido una ley dada, pudiera haber dado vida. Verdaderamente la justicia habría sido por la ley. La justicia, es que yo estoy leyendo otra versión, pero bueno, ahí más o menos. Esta es la Valera, la que está acá. ¿Vale? Entonces, hermanos, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. Es como les voy a poner un ejemplo. Si aquí nos reuniéramos y de repente allá se juntan a tomar agua y café y se empiezan a pelear, primeramente Dios nunca pasa eso aquí, y se empiezan a pelear y ya de repente ya se están agarrando ya dos mujeres de la greña ya y por el café, y que yo diga, a ver hermanos, a partir del próximo domingo se va a parar una persona a servirse café y no se puede parar nadie hasta que esa persona se siente. Cuando no haya nadie, la hermana Irene se puede parar usted. Cuando se siente la hermana Irene, se puede sentar. Esa es una ley. Muy bien. Pregunta, ¿podrán salvar su alma si obedecen esa ley? No, es una ley. Ahora, ¿es mala la ley? No, porque ¿qué nos va a hacer tener? Orden. Pero ¿de ahí depende la salvación de tu alma? No. ¿Vamos viendo el punto ya? Digo, le quiero poner ejemplos más claros para que no se me enrede. La ley no es mala. Te sirve para llevar un orden, una disciplina en tu vida. Pero eso no quiere decir que... Ahora, si hoy se para la hermana Irene a tomar café y Bernardo no se da cuenta y se para cuando la hermana Irene todavía está sirviéndose café, ¿Bernardo falló a la ley? Sí. ¿Bernardo perdió su alma? No. ¿Vamos bien? ¿Entienden el punto? Ese es el punto, hermano. Es algo tan básico. ¿Pero qué decían los israelitas? No, Bernardo se paró y es una regla que está mal. Bernardo está condenado al infierno. Pobre Bernardo puede decir, sí, pues fallé en esta ley, pero mi corazón está cerca de Dios. ¿Sí me entiendes? Y no, ya casi te crucificaban porque fallaste a la ley. Entonces sí son algo, o eran, mejor dicho, y todavía créanme, les voy a decir algo, aunque no lo crean, hay gente que hoy sigue aferrada a la ley. Hay gente que hoy te dice, es sábado, yo los sábados me la paso orando porque es el Shabbat. Oye, hermano, ¿quiere un taquito de carnitas? No. Mi alma se va a ir al infierno si yo pruebo eso. Están preocupados por la ley. Pero hablan de los hermanos, critican a todo mundo, hacen lo que quieran. Eso no está mal. Está mal comer carne de puerco. O está mal hacer algo el sábado. No es así. ¿Sí? Pero qué bueno que ustedes sí lo están comprendiendo, hermanos. Así que fue añadida a causa de las transgresiones. Parte de la razón de que se dio la ley, mis hermanos, era para frenar la rebelión de los hombres a través de revelar claramente el estándar santo de Dios. Dios tenía que darnos un estándar para que no nos destruyéramos a nosotros mismos antes de que viniera el Mesías. No matarás, no robarás, porque si no digo nada de estas leyes, cuando venga Jesús ya ustedes ya están muertos todos. Entonces por lo menos ten un poquito de temor a Dios de que sí me cae gordo aquel, pero no lo voy a matar porque la ley dice que no lo debo de matar. Y ya por lo menos ahí se la fueron llevando hasta que Jesús vino. ¿Sí? Así que la ley es también por causa de las rebeliones. En otras palabras, la ley también pide rebeldía innata del hombre a través de revelar un estándar que nos muestra más claramente nuestra necesidad de salvación de Jesús, mis hermanos.
fue nombrado mediante ángeles por mano de un mediador. Según las antiguas tradiciones, verdaderas tradiciones, según Pablo, la ley le fue entregada a quién. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién? A Moisés, así es. A Moisés. ¿En dónde? No, pero ¿en qué lugar? Monte Sinaí. Así es. ¿Por mano de qué? De ángeles. Los ángeles fueron el intermediario o el mediador para Moisés cuando recibió la ley de Dios. Ahora, un mediador no para uno solamente, dice, pero Dios es uno. Es juego de palabras, hermanos. Tienen que leer con mucha calma para no enredarse. ¿Sí? Fíjense bien. Ahora, un mediador no para uno, pero Dios es uno. Moisés necesitaba un mediador entre él y Dios, pero no necesitamos un mediador entre nosotros y Jesús. ¿Sí? Él es nuestro mediador. La ley fue un acuerdo presentado por los mediadores. La salvación por la fe en Jesús es recibida, hermanos, por una promesa. ¿Sí? Una promesa depende de quién. A ver, si yo te digo, hermano Nico, yo le prometo que el domingo le traigo una coca. La promesa de cuántas personas depende que se cumpla. ¿De cuántas? No. ¿De cuántas? De una. Porque si yo no traigo la coca, el hermano Nico falló en la promesa. ¿Quién fue el que prometió? Y si yo no traigo, ¿quién falló? Yo. Además falló uno. ¿Sí? Así que, fíjense bien. Por eso es importante entenderlo. Él es nuestro mediador. ¿Sí? La promesa depende de una sola persona, que es un acuerdo de dos. Pero el que prometió fue uno. ¿Vamos bien? Así que la debilidad de la ley, mis hermanos, con respecto al pacto de Abraham, se muestra porque depende de dos partes, no de solo de Dios. ¿Cuál es la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Por qué depende de dos? Porque Dios me va a salvar. Ahí está la parte de Dios. Siempre y cuando yo me circuncise. ¿De cuánto depende? Doy y das. ¿Y nuestra fe? ¿De qué? ¿De cuánto depende? Dios dice, yo te perdono. Tú no tienes que hacer nada porque todo yo ya lo hice. ¿Sí me entienden? ¿Vamos bien? Entonces, es muy importante entenderlo. La ley, hermanos, y las promesas. Luego la ley es contra las promesas de Dios, dice ahí. Luego la ley es contraria, dice aquí, a las promesas de Dios. ¿Ustedes creen eso? Es pregunta, ¿eh? Si se fijan, está el signo de interrogación. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. A ver, ¿cuántos dicen sí y cuántos dicen no? ¿Es contraria a las promesas de Dios, la ley? No, porque te está pidiendo algo malo la ley. Dentro de lo que cabe, no. ¿Sí? La ley no es algo malo, oponiéndose a la promesa de Dios. El problema con la ley, mis hermanos, se encuentra en la imposibilidad de dar fuerzas a los que quieren mantenerla. ¿Sí? Si la ley hubiera dado la vida, entonces también podría haber traído justicia. Pero la ley de Moisés trae vida. No trae vida. Entonces, se limita solamente a qué? A establecer un orden, nada más. No dice que la mantenga, ¿eh? ¿Sí me explico? Sí, permanece un orden. Pero va a llegar un momento que a lo mejor dice, no puedo ya mantener ese orden. Sí, yo les digo no maten, pero llegó el momento en que la gente mató. ¿Sí? Dice no robarás, llegó un momento en que la gente robó. ¿Sí? ¿Pudo mantenerse la ley? No. ¿Verdad? Y nos cuenta las consecuencias si rompemos esa ley. Las personas necias, pero sabias en su propia opinión, dicen esta conclusión: si la ley no justifica, no sirve para nada. ¿Qué te parece? A ver, te pregunto, ¿el dinero te justifica ante Dios? No, ¿verdad?
Y entonces ahora tú vas a decir que el dinero no sirve para nada. Debido a que los ojos no justifican, hay que sacárnoslo. Da risa, ¿poco no lo Antonio? Pues sí. Debido a que la ley no justifica, entonces no hay que seguirla. Hay que matar, hay que robar, hay que desear la mujer de mi prójimo. De todos modos, la ley no me salva. ¿Sí vamos comprendiendo, hermanos? La imagen de nuestro encarcelamiento bajo pecado, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró, ¿qué? Algunas cosas. No, todo, bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada ¿a quién, hermanos? A los creyentes. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Pablo pinta un cuadro de prisión. Los barrotes de la celda, ¿qué son? El pecado, ¿sí? Que nos mantiene, ¿qué? Encerrados, ¿verdad? Cuando tú eres esclavo del alcohol, ¿eres libre? No eres libre, porque necesitas estar tomando. ¿Ah? Cuando tú eres esclavo de las drogas, ¿eres libre? No eres libre. Él dice, soy libre ahora porque me drogo. No, al contrario, estás encarcelado en tu vicio. ¿Sí? El hombre que es infiel por naturaleza, ¿es libre? No puede ser libre. No puede disfrutar, tener una relación bien con su esposa. Porque no puede salir ni a la esquina porque la mujer ya se la va a encontrar Juanita y también anda con Juanita. O se lo va a encontrar su compadre y su compadre sabe que anda con otra ya, y ya no anda ni a gusto con la esposa por ningún lado porque a ver dónde se va a encontrar a la otra. Encarcelados. ¿Ah? Encarcelados. ¿Cuántos hombres no dicen, tienen la contraseña del celular y la esposa no se sabe ni la contraseña del celular? O al revés. No, porque va a ver ahí lo que me llega. Están encarcelados. ¿Son libres? No son libres. Están esclavizados por un ¿qué? Por un pecado. ¿Sí? Así que la Escritura nos puso en la cárcel, ya que señala nuestra condición pecaminosa. Así que no nos sentamos aprisionados por el pecado. ¿Y la ley, hermanos, nos puede ayudar? No nos puede ayudar, porque la ley nos puso una cárcel. ¿Sí? El pecado es personificado como el carcelero, manteniendo a los pecadores bajo su control. Tiene las llaves para que tú no puedas salir. ¿Sí? Algunos protestan y dicen, yo no soy un prisionero del pecado. Hay una forma sencilla de demostrar que no eres esclavo del pecado. ¿Quieren que les diga cuál es? El secreto. ¿Cuál es la forma que tú sepas? A ver, pastor, yo quisiera saber si soy o no soy esclavo del pecado. ¿Sabes cómo es una forma de demostrarlo? A ver, deja de pecar. Alguien que se toma una cerveza. Pastor, yo no soy alcohólico. A ver, compruébalo. ¿Cómo, pastor? No tomes. ¿Y qué va a hacer? No le va a costar, ¿verdad? Pero si es esclavo, ¿qué va a decir? No puedo. O a lo mejor voy a tomar allá escondidas. Pero al final de cuentas está demostrando que es esclavo. Que no puede dejar de pecar. Alguien que no es esclavo, hermano, de un pecado, lo deja muy fácilmente. ¿Sí? ¿A poco un esclavo se puede escapar a la hora que quiere de su amo? Ahorita vengo, amo, voy a pasear, al rato regreso. No, él lo tiene amarrado. ¿Cómo lo tenían antes a los esclavos, se acuerdan? Amarrados. ¿Quién lo podía liberar solamente? El amo, que tenía la llave. Así que era libre. No es libre. Así que muchos dicen, soy libre. No eres libre. Eres esclavo del pecado. Así que es la mejor manera. Pero si usted no puede dejar de pecar, o alguna vez tiene un registro del pecado, entonces usted está encarcelado por la ley de Dios. Cuando la ley te lleva al punto de la desesperación, deje que lo lleve un poco más lejos. Deje que lo lleve directo a las manos de Jesús, que dice, a ver quién se acuerda, venid a mí
todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados, ¿y yo qué? Os haré descansar. Solo la fe, hermano, nos puede sacar de nuestro encierro de pecado. La ley de Moisés nos puede mostrar claramente nuestro problema, claramente. A ver, los 10 mandamientos, hermano, ¿en cuál falla? Siendo honestos. Ah, no, pues sí, fallo aquí, fallo en este y en este. De los 10 ando mal en 4, en 5. ¿Sí? Sí, te lo muestra muy claro. Pero la norma de Dios es diferente. La ley no nos da libertad, que solo Jesús sí la puede dar, hermano. La libertad es dada ¿para quiénes? Para aquel que cree. Para aquel que cree. Las barras de nuestro pecado, hermanos, son fuertes. No podemos ver a través de ellas mismas. No hay ninguna probabilidad de que tú te escapes de la cárcel. En su lugar se hace una oferta por el mismo director, que solo tiene que abrir la puerta y salir. Pero hay que reconocer que estás encerrado, que mereces estar en la celda, y tenemos que pedir que nos libere. Cuando el fiscal acusa al director de no ser justo, el director simplemente señala la condena del prisionero liberado, se cumplió por sí mismo. Lejos de ser la puerta de entrada a una libertad, que resulta ser un carcelero, el cierre de la gente. El resultado es que la única forma de escapar, mis hermanos, del pecado es por la fe. Por la fe. ¿La ley de Moisés es nuestro tutor o es un tutor para llevarnos a Jesús? Versículos del 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, fíjense, antes que viniese la fe que había, estábamos ¿qué? Confinados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba, ojo la palabra, es tiempo que apenas va a venir, que iba a ser revelada. ¿Quién es la fe? Jesús. ¿Sí? Y luego sigue. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿Cuántos aquí han sido bautizados en Cristo? De Cristo estáis revestidos. Amén. Y ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué versículo es ese? 29, no, fíjense, hermanos, antes de que viniese la fe, dice, ¿quién es la fe? Jesús. Antes de eso, vivíamos nuestras vidas por la fe, estábamos confinados bajo la custodia de la ley. ¿Sí? Aquí, a muchos nunca les tocó, bueno, a mí yo en paz descanse, mi abuelita, recuerdo mucho, hay cosas, ¿no les pasa que a veces tienen recuerdos muy vagos de cuando eran muy, muy pequeños? Y yo recuerdo mucho que mi abuelita me decía, te vas a ir al infierno porque mentiste. Y los mandamientos dicen, no mentirás. ¿Ah? Y a veces hasta nuestros papás nos llegaron a decir así, ¿no? Y estábamos así, confinados por la ley. Y aquí Pablo utiliza una palabra diferente y una idea diferente que cuando escribió la Escritura. Lo encerró todo bajo pecado en el verso anterior. La idea detrás de confinados es la prisión. La idea detrás de bajo vigilancia es la custodia protectora. Hay un sentido en el que fueron encarcelados por nuestro propio pecado bajo la ley, pero también hay otro sentido en el cual nos guarda bajo custodia protectora. Sí quiero estar bajo custodia, pero no bajo custodia encarcelado, preso, sino bajo custodia de un Dios cuidándome, protegiéndome. ¿Sí? ¿De qué manera la ley nos protege? Bueno, nos protege al mostrarnos el corazón de Dios, ¿verdad? Es como te pongo un ejemplo. ¿Cuál es el corazón de Dios? Yo, de todo corazón, yo quiero que mi hijo
nunca ande con otra mujer que no sea su esposa. ¿Alguien quiere eso para sus hijos varones? Sí, ¿verdad? Que sean fieles, ¿verdad? Ahora, si llegaran a ser infieles, eso es lo que mi corazón quiere, es una regla, ¿estamos de acuerdo? Y si llegaran a ser infieles, ¿los vamos a odiar? ¿Los vamos a matar? No nos va a gustar, ¿verdad? Y quizás vamos a tener que llamarles la atención. Pero eso los quita de nuestro corazón, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer ellos para quitarnos ese dolor? Arrepentirse, quizás pedirle perdón a su esposa, a nosotros como padres, porque también nos fallaron a nosotros, aunque no te engañaron a ti, pero te engañaron los valores que le inculcaste. Y si su esposa lo perdona y él se reconcilia con su esposa, ¿cómo vas a estar? En paz. Es lo mismo. La ley nos hace fallarle a Dios, pero eso no quita que Él nos deja de amar. Cuando fallamos a la ley, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Y todo se reestructura. Pero un verdadero arrepentimiento de corazón. Amén. Así que nos protege, mis hermanos, al mostrarnos la mejor manera de vivir. Nos protege al mostrarnos lo que debe ser aprobado y lo que debe ser rechazado entre los hombres. Nos protege proporcionando una base para la ley civil. De esta manera y más estábamos confinados bajo la custodia de la ley. Estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley de Moisés nos prepara para venir a Jesús, mis hermanos, por el camino que revela el carácter de Dios y de la forma en que expone nuestro pecado. Por tanto, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley de Moisés se cumplió cuando dejamos de tratar de justificarnos a nosotros mismos y llegamos por fin a la fe en Jesús. ¿Qué es ayo? Por si alguien se pregunta. Se refiere a un tutor, a un guardián que cuidaba y disciplinaba a los niños, ¿sí?, hasta que alcanzaban la madurez. Pablo usa esta metáfora para explicar que la ley cumplió la función como de un ayo, de cuidarnos hasta que creciéramos, ¿verdad? Espiritualmente, disciplinándonos, guiándonos hasta que llegara Cristo, momento en que ya no estaríamos bajo esa tutela. Todo el propósito de la ley, mis hermanos, es para llevarnos a Jesús. Por lo tanto, si una persona no presenta la ley de una manera que lleva a la gente a la fe en Jesús, pues no está presentando la ley correctamente. La manera en que Jesús presentó la ley era para mostrar a la gente que no podía cumplir con ella. Él que dijo, ¿se acuerdan en el templo? Yo no vengo a abrogar la ley. ¿Se acuerdan? Yo no vengo a decir la ley es mala, no la uso. No, solo venía a enseñarnos algo más. Así que tenía que buscar fuera desobediencia a la ley para encontrar una justicia mayor que la de los fariseos, mis hermanos. La ley no nos justifica, pero ¿qué hace? Se da una recompensa y un castigo a las obras, es decir, que promete la vida a aquellos que la guardan y maldice a sus transgresores. Requiere del hombre la máxima perfección y la obediencia. No remite nada, no perdona nada, pero llama a cuentas, mis hermanos. Llama a cuentas. No exhibe ciertamente Cristo y su gracia, pero lo señala a Él lejos y encerrado en las ceremonias como las envolturas. Pero después de venir a la fe, hermanos, ya no estamos bajo ayo. Una vez que hemos llegado a una relación de fe, ya no tenemos que vivir bajo nuestro tutor. Si tenemos en cuenta que el comportamiento que nos ha enseñado no es el correcto. Así que respetemos a nuestro tutor, que es la ley, pero no vivamos bajo su mando. Vivamos bajo Jesús. ¿Por qué? Por fe, ¿sí? La ley deja su cargo como maestro de escuela a la hora de ser escrita en nuestros corazones. Los niños, por ejemplo, tienen sus lecciones en los pizarrones, pero los hombres tienen sus leyes en el corazón, ¿sí? Es muy importante. Los niños tienen sus lecciones ahí, mis hermanos. Confiamos en el hombre donde debemos mirar cuidadosamente a un niño. Cuando el niño se convierte en un hombre, su padre y su madre no escriben pequeñas reglas ya para él, como lo hicieron cuando era un niño, ni tampoco establecen siervos sobre él para mantenerlo en orden.
A ver, imagínense que ahorita dijera, no sé, mi mamá, por ejemplo, ay, te voy a contratar a una señora para que te cuide. No, es decir, ya su hijo ya tiene 38 años, ya no, ¿verdad? Bueno, un poco más, pero ya no es correcto. Así que cuando el niño se convierte en un hombre, mis hermanos, las cosas cambian. Se vuelve, o se tendría que volver de confianza. Su masculinidad es de confianza, en orden, ¿verdad? Sus mejores sentimientos son de confianza. Así que ahora, hermanos, los que hemos creído en Jesús, la ley escrita aquí en nuestros corazones y se corresponde con lo que está escrito en las Escrituras. Amén. Por la fe encontramos nuestra identidad con Jesús. Versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En comparación con lo que se enseñaba entre los Gálatas, mis hermanos, esta fue una declaración en su momento que causó una revolución, ¿verdad? En el pensamiento, por ejemplo, tradicional judío, realizado en el cristianismo judío, por los cristianos judíos, su posición delante de Dios, ¿saben por qué se medía? Por su obediencia. ¿Por su obediencia a qué? A la ley. Y aquí Pablo dice que todos los que se bautizaron, todos los que se bautizaron. Oye, pero es que él se ha esforzado por llevar la ley y pues apenas está queriendo ser un verdadero hijo de Dios. Así que aquí es diferente. Para estar realmente cerca de Dios, se consideran hijos de Dios. Tenían que ser extremadamente observadores de la ley, al igual que los escribas y los fariseos lo eran. Aquí Pablo dice que podemos considerarnos hijos de Dios de una forma completamente diferente. ¿Cómo? A través de la fe. Para ser uno de los hijos de Dios significa que tenemos una relación especial con Dios, mis hermanos, como un padre amoroso. En un lugar de cercanía, en un lugar de cariño, un lugar de cuidado, un lugar de atención. Les voy a poner un ejemplo. Y digo, así me lo acaba de mostrar el Señor. Dice que debemos considerarnos hijos de Dios y que la gente nos vea como hijos de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes voltean a ver ahorita a Emanuel cómo está con Julia. Volteen a verlo, ¿no? ¿Ya lo vieron? Ahora, ¿qué es más fácil de creer? Si Emanuel estuviera acá y Julio allá y yo les dijera, hermanos, al que no lo conociera, él es su hijo de Julio. ¿Cómo me creerían más fácil? ¿Así o así como los ven ahorita? ¿Cómo va a ser más fácil que crean que eres hijo de Dios? ¿Que te vean lejos de Dios? Junto con Dios. ¿Sí me entiendes? Si yo soy hijo de Dios, y la gente va a decir, pero te veo muy lejos de Él. En cambio, la gente solita te va a decir, tú eres hijo de Dios, porque siempre te veo con Él. Siempre te veo con Él. Fíjense qué bonita ilustración. Y para reflexionar, ¿cómo nos ve la gente? ¿Cerca o lejos de Dios? Hay gentes, hermanos, que se dice ser cristiana, pero no tienen para nada a Dios en su boca. Nunca te hablan de Dios. Nunca. Y yo también no es la idea que te la pases hablando de Dios. Hay muchas cosas bonitas de que hablar. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de la lluvia, de la comida, pero siempre tiene que salir a coalición algo de Dios. Pero hay gente que nunca habla de Dios, nunca. Hay gente, es más, es que estamos viviendo épocas actualmente, las redes sociales. Hay gente que en sus redes sociales nunca publica nada de Dios. Hay gente que se entera años después que eres cristiano y tiene años que te tiene en el Facebook. Y dice, ¿de verdad eres cristiano? Hay gente que no necesita conocerte para saber que eres cristiano. ¿Por qué? Porque te ven lo que publicas. Yo tengo amistades que tiene años que no veo de repente y las llego a ver ahora y me dicen, oye, así que ahora eres cristiano. ¿Cómo supo? Porque la tengo en el Face y ve lo que publico. ¿Sí?
Pero hay gente, hermano, que te va a sorprender el día que sepas que es cristiano. Ni tú sabías, porque nunca habla de Dios. Así que aquí Pablo nos dice que nos consideremos hijos de Dios. Pero para considerarte hijo de Dios tienes que parecer hijo de Dios. ¿Sí? Para ser un hijo de Dios significa que tenemos una relación especial con un Dios amoroso, hermanos, en un lugar de cercanía, de cariño especial. El método es impresionante. Para llegar a ser un hijo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, hermanos, significa mucho más que creer que Él existe o que Él hizo ciertas cosas. Se trata de poner nuestra confianza en Él, tanto en el presente como en la eternidad. Para todos los que han sido bautizados en Cristo, en este caso utilizando la imagen del bautismo, Pablo ilustra que lo que significa tener la fe en Cristo Jesús, hermano. Él no dice que fuimos bautizados en agua, solo dice bautizados en Cristo. Al igual que el bautismo en agua, la persona se sumerge en el agua. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, necesitamos sumergirnos en Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos parecen contentarse solo con mojarse un poco de Jesús? Cuando te bautizas, ¿quién se ha bautizado de aquí? Nomás te echan agua así como que te salpican tantito, ¿no? ¿Qué hacen? Todo. ¿Por qué, hermano? Porque es todo o nada. ¿A poco me dice, hermano, a ver, tengo una bandejita aquí? Ya lo bauticé. No, no es una salpicadita. Es una mojada bien. Todo. ¿Sí? Y así tiene que ser. Tenemos que sumergirnos en Jesús. Todo. No es el domingo un ratito. Unas 2 que 3 ratitos. Ya sienten que se bañaron. ¿Eh? Ajá. No, ni te bañaste. No, una salpicadita el domingo porque fui 2 horas a la iglesia. 3 porque el pastor se tardó. Ya, una salpicadita. No, y de lunes al sábado, no, sumérgete más, ahógate allá a fondo en Cristo, ahógate en Cristo. ¿Sí? Que todo comas Cristo, respires Cristo, hables Cristo, oigas Cristo, que vivas para Cristo. Eso es así debe de ser un cristiano, hermano. O vas todo, o mejor no ve. Dice la palabra, más te hubiera valido mejor. ¿Quién la completa? No haberme conocido. Dice el Señor, o eres frío o eres caliente. ¿Saben, hermano, por qué es mejor quedarse frío? Porque cuando tú eres frío, realmente no le estás fallando tanto al Señor. Ojo, el Señor te quiere con Él, pero no le sabes por qué. Porque como no conoces qué le agrada y qué no le agrada a Dios, pues estás pecando, sí estás pecando, pero inconscientemente. Pero en cambio, cuando ya lo conoces y aún así sigues viviendo como vivías acá, ahora sí estás aguas. Porque ese Señor, bueno, ahora ya sabías que esto no era correcto, lo hiciste. Acá te la pongo porque no sabías, pero ahora tú sabías que no debías haberlo hecho y lo hiciste. Ese es pecado. Así que dice el Señor, mejor hubiera sido que te quedaras acá sin conocerme. Así que, hermano, si vamos a ir acá, vamos con todo. Porque sale peor la cosa si no vas con todo, ¿eh? Sale peor. Así que, o todo o nada, hermanos. Se trata de poner nuestra confianza en Él y solo en Él. Y si no te has bautizado, yo te invito a que te bautices. No hay por qué pensarlo. No hay por qué pensarle. Si sabes quién es Cristo, si sabes lo que Cristo ha hecho por ti y dices amar a Cristo, no hay nada que pensar. A veces le pensamos más a eso, hermanos, a cuando nos casamos con alguien solo porque estaba guapo o porque estaba bonito. Oye, ¿quién no viste que no le gustaba trabajar? Sí, pero estaba guapo. Ahí no le pensaste, ahí dijiste, sí, me quiero casar. Y hoy que te digo, no quieres bautizarte, no quieres recibir a Cristo, no quieres ir a la iglesia. Es que no sé, es algo que tengo que pensar. Ojalá que todas las cosas en tu vida las pensaras tanto como es. El problema es que no siempre es así.
¿verdad? Pero bueno, así que Dios nos quiere inmersos en Él, mis hermanos, inmersos. Hay que destacar que este es el bautismo que realmente nos salva, el que es sumergirnos en Jesús. Si una persona no está bautizada en Cristo, hermanos, podrían ser miles de veces sumergidos en agua, pero si no está sumergido en Cristo, no va a haber ninguna diferencia. Hay personas, hermanos, que se llegan, yo incluso lo quise hacer un tiempo, hay personas que se llegan a bautizar en el agua 3 o 4 veces. Oye, ¿por qué te quieres volver a bautizar? Es que la primera vez siento que no estaba tan convencido, pero ahora sí. Y luego, ¿por qué te quieres bautizar? Es que, no, pues me bauticé y luego pequé. Piensas que porque te vas a volver a bautizar, ahora ya vas a ser perfecto. No, vamos a seguir fallando. Y ahí se van bautizando a cada rato. No, es un solo bautizo. De ahí en fuera, cuando fallas, lo único que hacer es arrepentirse, pedirle perdón a Dios y cambiar. ¿Sí? Así que, si una persona, mis hermanos, ha sido bautizada en Cristo, deben seguir adelante y hacer lo que Jesús les dijo que hicieran. Recibió el bautismo como una demostración de su compromiso con Jesús. Habéis revestido de Cristo. Otra forma, mis hermanos, de expresar nuestra inmersión en Jesús quiere decir que nos hemos revestido de Cristo. En el idioma original, la frase tiene la idea de ponerse un traje, así que nos vestimos nosotros mismos como Jesús, nuestra identidad. En estos días que precisamente vamos a ver el montón de gente disfrazada de lo que menos se debe de disfrazar, hermanos, nosotros nos damos a disfrazarnos de Cristo. ¿Sí? Y no hablo de literalmente un disfraz, hablo en tu espíritu. Que la gente diga, actúas como Jesús, hablas como Jesús, piensas como Jesús, vives como Jesús. ¿Estás disfrazado de quién? De Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo nos dice. Disfrácense del Señor, disfrácense de Cristo. Vamos al pie de igualdad con otras personas que viven a Dios por medio de la fe, el versículo 28 al 29, hermanos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, no hay judío ni griego, dice. ¿Qué revolución entonces propone Pablo? Todo el problema entre los cristianos de Galacia, mis hermanos, es que algunos querían todavía observar la línea divisoria, judíos y griegos. Y Pablo dice, esta línea la vamos a eliminar. No hay judío ni griego. Cuando estamos en Jesús, hermanos, no hay judío ni griego. Es como si, a ver, de este lado siéntense los cristianos pobres y de este lado los cristianos ricos. No, somos cristianos, somos hijos. De este lado los cristianos güeros y de este lado los cristianos morenos. No, somos hijos de Dios por igual. Y no puede haber líneas divisorias, hermanos. No puede ni debe haber líneas divisorias. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer incluso. Porque todos vosotros sois en Cristo Jesús uno solo. ¿Sí? Uno solo. La línea divisoria entre el judío y el griego no es la única. También nuestra posición delante de Dios. Cada línea divisoria, hermanos, se borra. Ahora que Jesús es nuestra identidad, ¿qué es más importante que cualquier identidad? Estar en Cristo, hermanos. Todos somos uno en Cristo. Y en este momento los rabinos citan una oración de la mañana que era popular entre muchos judíos de ese día. En la oración, el hombre judío da gracias a Dios que no nació con un gentil, esclavo o una mujer. Pablo toma todas estas oraciones de estos fariseos y les muestra que en Cristo Jesús somos todos iguales. ¿Sí? Fíjense, la iglesia, hermanos, podía extenderse indefinidamente. Imagínense que dijéramos, no hay predicador ni oyente, no hay maestro ni sabio ni siervo. En el asunto de la salvación, mis hermanos, el rango, el aprendizaje, la justicia, la influencia no cuentan para nada. Tristemente, algunos cristianos todavía trazan líneas en la actualidad, algunas líneas de empate entre denominaciones,
algunas líneas de drenaje entre las razas, algunas líneas de drenaje entre las naciones, algunas líneas de empate entre los partidos políticos y algunas líneas de drenaje entre las clases económicas. Hermanos, hay iglesias, y yo te puedo decir el día de hoy, que si tú llegas en chancla y en short, no te van a dejar entrar. Tristemente. Y las hay. ¿En qué país, pastor? En Acapulco. En Acapulco. ¿Sí? Sigue habiendo esas líneas que dividen y que Jesús borró y que muchos todavía siguen queriéndolas volver a pintar. Si usted siente que tiene más puntos en común con un incrédulo que comparte su raza o un partido político, usted ha dibujado una línea para borrar de que Jesús murió en la cruz. Y esto no quiere decir que no hay diferencias. Pablo sabía que todavía había una diferencia entre el judío y el griego, pero su enfoque es evangelístico. ¿Sí? Puede ser diferentes para otro tipo de cosas. El esclavo todavía tiene obligación de obedecer a su amo, a pesar de que pueden ser iguales en Jesús, en aquel tiempo que existía la esclavitud. Todavía hay diferentes roles para hombres y mujeres en el hogar, en la iglesia, aunque son iguales delante de Dios. Existen diferencias en la función y la función, pero ninguna en pie delante por la fe en Jesús. Cuando decimos que Cristo ha abolido estas distinciones, queremos decir, no es que no existan, porque ya lo que queremos es que ya no se creen obstáculos en la comunión. Si sois de Cristo, mis hermanos, la cuestión no es si estás o no de acuerdo con la ley, si eres un gentil o si eres un judío. La cuestión no es eres esclavo o eres libre. La cuestión no es eres hombre o eres mujer. La única pregunta que vale es, ¿eres de Cristo? Esa sí vale. No es la pertenencia a Jesús que nos libera de cada lugar. Pablo dijo que la ley nos puso. No somos ni los presos en espera de la ejecución final de nuestra sentencia, ni los hijos menores de edad bajo la moderación de un tutor, sino hijos de Dios y herederos de su reino glorioso, disfrutando de la condición y los privilegios de ser llamados hijos de Dios. Si somos de Cristo, entonces, hermanos, encontramos nuestro lugar en la eternidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Encontramos nuestro lugar en la sociedad. ¿Por qué? Porque somos hermanos y hermanas en la familia de Dios. Encontramos nuestro lugar en la historia. ¿Por qué? Porque somos parte del plan de Dios de todos los tiempos, relacionados espiritualmente a Abraham por la fe en Jesús. Me permite responder a la más básica de todas las preguntas humanas, hermanos. ¿Quién soy yo? Y yo te invito a que tú puedas algún día, si no es que hoy, responder esto. En Cristo soy un hijo de Dios. En Cristo estoy unido a todo el pueblo redimido de Dios, pasado, presente y futuro. En Cristo descubro mi identidad. En Cristo encuentro mis pies. Y en Cristo llegaré a casa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio que nos has permitido tener el día de hoy. Por este capítulo 3, Señor, de este libro de Gálatas. Gracias, Padre, por lo que sigues enseñándonos, por lo que sigues guiándonos, Padre. Y permite, Padre, que esta enseñanza sea de edificación para tu iglesia, Señor, para camino de santidad y para aquellos que nos puedan ver también a través de las redes sociales. Bendice, Señor, a cada persona que esté escuchando este mensaje y sé tú, Padre, hablando a su vida, a su mente y a su alma, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén.